Paz en Cristo, bienvenidos a Caminando con el Señor. Hoy vamos a estar viendo qué dice en Romanos 8, 6, 7. El ocuparse de la carne es muerte, mas el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La palabra de Dios nos dice que la carne nos va a llevar a ser enemigos de Dios. Nos va a llevar a una enemistad con Dios. Nos va a impedir llegar a Él. En Romanos 8:10 dice así: Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia, de hacer lo correcto. Nosotros mismos ahogaremos, así en decir, al cuerpo, al placer que nosotros tenemos. Nosotros reprenderemos el placer en el nombre de Cristo. Nosotros le diremos al cuerpo: no, aquí va a dominar el Espíritu de Dios. Ahuyentaremos el placer, lucharemos con él. Y si es necesario, a veces salir corriendo, huyendo, como si fuéramos cobardes. No tengas miedo, confía en Dios. Tal vez tú te preguntes: entonces Jesús no me ama. Entonces, ¿por qué Jesús vino a dar su vida por mí? ¿Por qué murió entonces por mí en la cruz? Si solamente yo soy su enemigo. Yo te voy a decir algo: Jesús sí te ama demasiado. Por eso inclusive en este momento me está utilizando a mí para que pueda llegar este mensaje a ti. Jesús, cuando dio su vida ya, tenía completamente la esperanza de que su muerte no iba a ser en vano, de que tú algún día vas a tomar el camino que Él te está dando. Algún día tú ibas a decir: bueno, está bien, le voy a dar mi vida al Señor. Dios tiene esperanza de que tú cambies. Dios tiene esperanza que tú te alejes de todo este mundo. Dios a gritos te dice: nada de lo que hay en este mundo es mío. Yo te quiero dar lo que hay en mi mundo, pero tienes que llegar a Él. Solamente va a haber un camino, y es el camino de Jesús. Jesús te da un camino, tú tienes que ir por Él. Ese camino es muy difícil, nadie casi se atreve a caminarlo. Hay varios grupos de personas, grupos que creen en Dios, grupos que no creen en Dios, grupos que creen en Dios y lo siguen, grupos de gente que dice que creen en Dios, lo confiesan con sus labios y no lo siguen. Yo te voy a decir algo: Dios quiere que tú seas de esos que dicen: sí creo en Dios y lo estoy siguiendo. En Romanos 5:8 dice así: mas Dios muestra su amor con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió por el pecado que tanto te gusta hacer. Cristo murió por ti. En Gálatas 5:16 al 18 dice así: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si son guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Nosotros vamos a preguntarnos: ¿qué ley? ¿La ley de Dios? No. Nosotros debemos estar bajo la ley de Dios, bajo su palabra. Amén. Vamos a ver de qué ley nos está hablando la palabra de Dios, y para eso nosotros vamos a ver en Romanos 7:23, y dice así: pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La ley que tenemos en el cuerpo. Todos se quieren salvar. Si a todos le dices: oye, ¿sabes qué? Hay un cielo, hay un infierno, y tú les preguntas a la gente: ¿dónde quieres ir a parar? ¿En el cielo o en el infierno? Todos te van a contestar: en el cielo. Nadie quiere sufrir. Amén. Pero luego le dices así: ¿sabes qué? Jesús te está diciendo así: sígueme. Ven, quiero que tú hagas mi palabra. Quiero que siempre esté mi voluntad, no la tuya. Quiero que tú siempre hagas mi voluntad. Y vemos que el cuerpo se niega. El cuerpo se rehúsa a querer leer la Biblia. Se rehúsa a querer entrar en oración.
se rehúsa cuando nosotros vamos a hablar de la palabra a una persona. El cuerpo te dice, no, no lo hagas. Hay cosas mejores que hacer. El cuerpo te va a dar que ponte a ver todo el día la pantalla. Ponte a jugar tu teléfono. Oye, ¿sabes qué? Salió algo más importante que eso. El cuerpo es una lucha que nosotros vamos a tener. En Romanos 7, 17 al 20, la palabra de Dios nos va a explicar un poco más acerca de esto. Amén. Y dice así: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, dice. La palabra de Dios dice así, que sí, nosotros siempre vamos a ser pecadores. Hay un pecado que nosotros cargamos desde el inicio. Amén. La desobediencia. Se puede decir el pecado original. El pecado que siempre va a estar ahí y te va a estar alejando de Dios. Tú vas a decir, la verdad yo sí me quiero salvar. Además, yo sé que tú no quieres sufrir. A veces nos hacemos los valientes y decimos, lo puedo soportar. Y si me voy al infierno, ahí me voy a aguantar. ¿Ya qué? No importa. Pero ponte a pensar, ¿en verdad vale la pena gozar unos cuantos años y perecer en el infierno? Muchos me preguntan así, entonces Dios es malo porque me manda allá. Yo siempre les contesto, no. Dios es un Dios justo y va a haber un juicio justo. En este momento, Dios te está dando la oportunidad de que tú te acerques a Él. ¿Qué es lo que tienes que hacer en este momento? Terminando el video, terminando de ver, te puedes agarrar, te encierras en tu cuarto y hablas con Dios y le dices, ¿sabes qué? Sí, soy un pecador. Yo no puedo andar en tu camino. Me es difícil para mí. Dame las fuerzas. Dios te va a perdonar. Tenlo en cuenta. Dios es un Dios misericordioso y te ama. Pero a Dios no le agrada lo que tú estás haciendo. Tú te tienes que arrepentir. Yo sé que te quieres salvar. Se te pasa en tu mente. Ya hay algo que te lo impide. Y ahora ya lo sabes. Hay algo malo en ti. Hay algo malo en tu carne, en tu cuerpo, en tus miembros que te lo van a impedir. Solamente Dios te puede ayudar. Confía en Él. En Romanos 8:10 dice así: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia, de hacer lo correcto. Nosotros mismos ahogaremos, así en decir, al cuerpo, al placer que nosotros tenemos. Nosotros reprenderemos el placer en el nombre de Cristo. Nosotros le diremos al cuerpo, no, aquí va a dominar el Espíritu de Dios. Ahuyentaremos el placer, lucharemos con él. Y si es necesario, a veces salir corriendo, huyendo, como si fuéramos cobardes. No tengas miedo, confía en Dios. Y la verdad te voy a decir algo, es necesario que nosotros busquemos el Espíritu de Dios. Que el Espíritu de Dios abunde en nosotros. Que aplaste la carne, que aplaste el placer. Amén. Nosotros debemos buscar ese Espíritu y es muy importante. Nosotros lo podemos ver en Romanos 8:9. Y dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No puede llamarse, ¿sabes qué? Yo soy hijo de Dios. Yo soy de Cristo. Si tú ya eres creyente, tú debes preocuparte por tener ese Espíritu. Sin ese Espíritu no somos nada. Y yo te voy a decir algo, y si no tienes el Espíritu de Dios,
y sientes que aún el placer de la carne es muy fuerte, pídele a Dios del Espíritu. Dios, Dios te va a ayudar. Dios te va a dar las fuerzas que tú necesitas. Y si tienes alguna duda, pues escríbeme. Si yo sé, yo te ayudaré. Y si yo no sé, yo mismo buscaré ayuda para que yo te pueda dar. Amén. Confía en Dios. Que el Señor te bendiga.